Nunca pensé que una noche tan normal, tan rutinaria, acabaría rompiéndome por dentro. Durante años, ese bar fue mi refugio. No era un sitio lujoso ni especialmente exclusivo, pero tenía algo que me hacía volver cada fin de semana. Tal vez era la música, que siempre parecía estar al ritmo exacto de mis emociones. O el hecho de que conocía cada rincón, cada rostro tras la barra, cada rincón iluminado por neons cálidos. Era como una extensión de mi propia casa. Mis amigas y yo teníamos incluso una mesa fija, junto a la ventana que daba a la calle. Desde ahí podías ver entrar a todos, a los que venían buscando fiesta, a los que venían a olvidar, y a los que simplemente no querían estar solos. Esa noche, como tantas otras, fuimos después del trabajo. Íbamos a celebrar el ascenso de Clara, una de mis mejores amigas. El plan era sencillo: brindar, reír, bailar un poco y regresar a casa. Y ahí estaba yo, con un vestido negro ajustado que siempre me hacía sentir más segura, con mis tacones favoritos, con el pelo recién arreglado. Me sentía bien. No como una reina, pero sí como una mujer que, al menos por esa noche, podía olvidar que su matrimonio ya no brillaba como antes. Mi esposo estaba conmigo, claro. Sebastián. Llevábamos casados casi 3 años. Él era parte del grupo, pero esa noche, como en tantas otras, parecía más interesado en su cerveza que en mirarme. No discutimos ni nada por el estilo, simplemente, existíamos en paralelo. 2 líneas que ya no se cruzaban. La música llenaba el aire como una ola, y las luces del bar rebotaban en los rostros de la gente. Clara estaba radiante, y nos reíamos a carcajadas de alguna anécdota antigua. Todo parecía fluir como siempre, hasta que lo vi a él. Al principio no supe por qué me llamó tanto la atención. Era solo un hombre más en una esquina del bar, sentado con otro tipo que parecía más callado, casi ausente. Pero había algo en su mirada, en la forma en que recorría el lugar, en cómo se acercaba a los grupos de mujeres como si estuviera buscando algo muy específico. Me inquietó. No por miedo, sino por algo que no sabía nombrar. Curiosidad, tal vez. Me sorprendió ver que nadie del personal del bar los detenía. Su presencia era demasiado distinta. No perturbadora, pero sí fuera de lugar. Como si no pertenecieran a esa noche. Como si vinieran de otra historia. Uno de ellos, el más sociable, el que se movía con más seguridad, llevaba un sobre en la mano. A veces lo abría y mostraba su contenido. Desde donde estaba, no lograba distinguir bien si eran fotos, documentos, o algo más raro aún. Mi amiga Clara fue la primera en hacer un comentario. ¿Qué hacen esos tipos con esas fotos?, preguntó entre risas mientras bebía su gin tonic. Parece que están vendiendo algo, añadió Belén, otra del grupo. Aunque más bien parece que están cazando. Yo me limité a observar. Sebastián ni se inmutó. Como siempre, absorto en su copa. Como si ya nada lo perturbara. Como si yo no estuviera ahí. Y entonces, ese hombre me miró. Directo. Intenso. No de la forma en que te mira un desconocido al pasar, sino como si ya supiera algo de ti. Algo que ni siquiera tú habías descubierto aún. Me incomodó, pero no aparté la mirada. Y ese fue el comienzo. Ese instante. Ese contacto visual. Esa pequeña chispa de atención en una noche donde ya me había resignado a ser invisible. Nunca imaginé que lo que vendría después me obligaría a cuestionar todo lo que creía saber de mí misma. De mi relación. De lo que era capaz de hacer. Esa noche, parecía como cualquier otra. Pero no lo fue. No sé cuánto tiempo pasó desde que nuestros ojos se cruzaron, pero lo siguiente ocurrió con una precisión casi ensayada. Él se acercó. Con una sonrisa confiada, segura, como si supiera que el guión de esa noche no lo escribía el azar, sino él. Caminaba como alguien que ya había vivido esa escena muchas veces, como si supiera qué decir, cómo decirlo y a quién. Perdón que interrumpa, dijo con voz grave, educada pero cargada de una intención que se palpaba en el aire. Mi amigo y yo estamos de paso por la ciudad.
Él está buscando una compañía femenina para pasar el rato. Alguien curioso. Discreta. Abierta de mente. Nadie en la mesa reaccionó de inmediato. Fue como si una capa de incomodidad se hubiera posado sobre nosotros, pesada y húmeda. ¿Perdón? Fue Clara quien rompió el silencio, con una mezcla de incredulidad y risa. El hombre no se inmutó. Con la misma tranquilidad, sacó el sobre que llevaba en la mano y lo abrió frente a nosotras. Eran fotografías. Muy específicas. Muy explícitas. Mostraban a su amigo, el que seguía sentado al fondo, en situaciones que no dejaban lugar a dudas sobre la intención de esa propuesta. Las chicas estallaron en una mezcla de carcajadas nerviosas y exclamaciones. Algunos de los hombres del grupo, incluido Sebastián, forzaron una sonrisa tensa, pero no dijeron nada. Yo, por mi parte, me quedé helada. No era solo la audacia de la propuesta lo que me afectaba. Era el modo en que aquel hombre me observaba sin desviarse, como si ya hubiera decidido que yo era la única respuesta posible. «¿Y tú?», dijo de pronto clavando sus ojos en los míos. «¿No has dicho que no?» Fue en ese instante que me di cuenta, no había apartado la mirada. No había esbozado una sonrisa incómoda, ni hecho un gesto de rechazo. Solo lo miraba, con una intensidad que no entendía. Y que no quería admitir. «¿Estás bien?», preguntó Sebastián a mi lado, casi por inercia. Pero yo no respondí. Algo en mí se movía, algo profundo. No era deseo ni atracción, ni siquiera curiosidad. Era hambre. Hambre de sentir algo. Lo que fuera. Porque hacía meses que no sentía nada más que vacío. «¿Y tú qué dices, guapa?», insistió él sin perder la sonrisa. «Te prometo que no lo vas a olvidar». Todo el mundo esperaba que dijera que no. Que me ofendiera. Que me levantara indignada. Incluso yo misma lo esperaba. Pero lo que hice fue otra cosa. Me levanté. Tomé mi bolso. Miré al hombre directamente a los ojos, y asentí. «Vamos». El silencio fue total. Las carcajadas se evaporaron. Las miradas se clavaron en mí como cuchillos. Sebastián se puso de pie al instante, sorprendido, confundido. Me tomó del brazo. «¿Estás loca? ¿Qué haces?» «Estoy yéndome». «Solo eso», respondí sin subir la voz, sin siquiera mirarlo. «¿Contigo?», preguntó al barman que se acercó, claramente molesto por la tensión. «Ella viene por su cuenta», respondió él con una frialdad que me heló la espalda. Pero yo ya había cruzado el umbral. Ya estaba de camino a lo desconocido. Mi mundo, mis promesas, mi historia, quedaban atrás en esa mesa. Y ni siquiera podía explicarme por qué. Quizás fue el dolor acumulado. La soledad de sentirme invisible. O el deseo de romper, aunque fuera una vez, la jaula en la que me había encerrado durante años. Lo que sí sé es que, cuando crucé la puerta del bar aquella noche, algo dentro de mí también se rompió. Y ya no hubo vuelta atrás. El aire afuera estaba espeso, cargado de humedad y del murmullo lejano de la música que se filtraba por la puerta entreabierta del bar. Caminé tras él sin pensar. No había palabras. No había claridad. Solo pasos. Uno tras otro, como si mis piernas se movieran por su cuenta. No miré hacia atrás. No quise hacerlo. Sabía que, si lo hacía, vería la cara de Sebastián. Sus ojos incrédulos. Su expresión rota. Y aún no estaba lista para enfrentar lo que acababa de provocar. Sentí su mano aferrarse a mi brazo desde atrás, con una mezcla de desesperación y rabia que me paralizó por un segundo. «Lucía, por favor». Su voz, por primera vez en mucho tiempo, sonaba viva. Pero era un grito de auxilio, no de amor. «Déjame». Mi voz salió baja, casi inaudible. Pero firme. Entonces lo vi. Un hombre delgado, con camisa negra y auriculares, se acercó como una sombra de autoridad. El jefe de seguridad del bar. «¿Todo bien aquí?», interrumpió.
La señorita me indicó que no quiere ser molestada. Es mi esposa, espetó Sebastián con la voz al borde del quiebre. El Bounce no se inmutó. Dijo que se va por voluntad propia. Y que no desea que nadie la retenga. Pero esto no tiene sentido. Insistió él y me miró, buscando una explicación, una señal, una palabra que le devolviera el mundo que acababa de perder. Y yo, no le di nada. Solo asentí. Una sola vez. Y vi cómo, con ese gesto, el corazón de un hombre se partía frente a mí. Sin un grito. Sin una súplica. Solo esa mirada. Una mirada que no me perseguiría solo esa noche, sino muchas más después. Lucía, susurró, y esta vez usó ese tono con el que solía decirme buenos días cuando me preparaba café los domingos. Por favor, no hagas esto. Me di la vuelta. No respondí. Caminé junto al desconocido hacia la puerta, con el sonido de sus pasos suaves y seguros a mi lado. Atrás, el portero sujetaba a mi esposo con firmeza. Lo escuché gritar algo, tal vez mi nombre, tal vez una maldición. Luego, nada. Solo el zumbido punzante de la culpa comenzando a germinar, lento, implacable. Al llegar a la calle, un coche oscuro nos esperaba. El otro hombre, el del sobre, ya estaba dentro, mirando por la ventanilla con una expresión neutra. Como si nada de esto fuera extraño. Yo no dije una palabra. Me subí al asiento trasero. Cerré la puerta. Y sentí el golpe sordo del silencio envolviéndome. Mientras avanzábamos por las calles de la ciudad, mi reflejo se proyectaba débilmente en el vidrio. Me vi a mí misma. Maquillada. Atractiva. Pero extrañamente vacía. Como si alguien más hubiera tomado mi lugar. Una versión de mí que no reconocía pero que de alguna manera también había creado. Me pregunté si alguien dentro del bar estaría hablando de mí. Si Clara, Belén y los demás estarían aún en shock. Si Sebastián habría logrado soltarse. Si estaría llorando. O si, por el contrario, el dolor lo había convertido ya en algo que ni él ni yo entenderíamos jamás. Una parte de mí deseaba abrir la puerta del coche, gritar que había sido un error, correr de vuelta y suplicar perdón. Pero otra, esa otra parte que había estado apagada durante tanto tiempo, estaba de pie, orgullosa, dominando mi cuerpo con una fuerza que me sorprendía. Esa parte no quería retroceder. Esa parte decía, déjate llevar. Por una vez. Por ti. Y yo la escuché. Llegamos a un hotel en las afueras. Nada lujoso, pero claramente no el típico motel barato. Había sido elegido con experiencia. Entramos por una entrada lateral, sin pasar por recepción. Todo estaba arreglado. Planeado. Frío. El hombre que me había hablado en el bar me ofreció una copa. La rechacé. No quería excusas. No quería atenuantes. Si iba a hacer esto, lo haría consciente. Despierta. Dueña al menos de mis errores. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. Durante un instante muy breve, casi invisible, me pregunté si él me consideraba una más. Una más entre muchas. Un nombre más en una lista sin afecto. Me pregunté si, al día siguiente, cuando yo despertara sintiéndome menos mujer, menos esposa, menos persona, él estaría desayunando como si nada, buscando la siguiente Lucía. Pero lo más perturbador fue darme cuenta de que no me importaba. Ni siquiera eso. No era sobre él. Ni sobre lo que haríamos. Ni sobre lo que podría sentir. Era sobre lo que ya había hecho. Lo irreversible. Lo impensable. Había cruzado una línea. Una que ni yo misma sabía que existía hasta que mis pies ya la habían dejado atrás. Y aunque aún no lo sabía, esa noche me partiría en dos. La mujer que entró a ese cuarto, y la que saldría después, nunca volverían a ser la misma. No dormí esa noche. Tampoco lloré. Desperté, si es que en algún momento llegué a dormir, con la sensación de haber cometido algo irreversible.
Como si hubiera saltado desde una azotea y, aún suspendida en el aire, supiera que no habría red, que el impacto sería brutal. El silencio del hotel era opresivo. No por lo que había ocurrido entre esas paredes, sino por lo que se había roto en mí. No era el acto físico lo que me dolía, sino la soledad que lo envolvió. Fue como entrar en un túnel oscuro buscando libertad, y encontrar solo vacío. El hombre del bar, el de la propuesta, se fue temprano. No dijo mucho. No preguntó nada. Salió por la misma puerta lateral por la que entramos, con su camisa arrugada sin mirar atrás. Como si mi historia no le importara. Como si yo no fuera más que una anécdota. Me duché lentamente, con agua tibia que no alcanzaba a borrar la sensación de asco que me recorría la piel. El espejo del baño me devolvió una imagen desconocida. Mis ojos se veían más grandes, no por el maquillaje corrido, sino por algo más hondo, algo que ya no se podía esconder. Cuando salí del hotel, el sol ya estaba alto. Pero todo me parecía gris. Tomé un taxi de vuelta. El trayecto fue silencioso, salvo por el sonido del tráfico, el murmullo de una ciudad que seguía su curso como si yo no acabara de destruir la única cosa estable que tenía. Frente a la puerta de nuestro apartamento dudé. No sabía qué esperar. No sabía si Sebastián estaría ahí. Si me gritaría. Si me golpearía. O si, peor aún, simplemente me miraría con indiferencia y me dejaría entrar, como si ya no existiera. Metí la llave. La cerradura giró. Adentro, el silencio era pesado. Todo estaba ordenado. Increíblemente ordenado. Como si el caos hubiera sido barrido con rabia y precisión. Caminé despacio hacia la habitación. Ahí estaba él. Sebastián. De pie, junto al armario abierto, con 3 maletas sobre la cama. 2 ya llenas. Una a medio cerrar. Al verme, no dijo nada. Ni siquiera levantó la voz. Solo se mantuvo en silencio, empacando una camisa que le había regalado hacía 2 navidades. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sintiendo un frío que no venía de ninguna ventana. Él respiró hondo. Apretó la mandíbula. Luego me miró. Me voy. Y estoy pidiendo el divorcio. Las palabras cayeron como un disparo. No lloré. No grité. Solo sentí como se me contraía el pecho, como si algo me estuviera perforando desde adentro. Sebas, intenté decir, pero él levantó la mano deteniéndome. No, dijo con voz firme. No me expliques nada. No me pidas comprensión. No tienes derecho. Solo fue una vez, murmuré. Él rió, amargo. ¿Solo una vez? ¿Crees que eso lo hace menos brutal? Te vi irte con otro hombre delante de todos. Delante de nuestros amigos. Delante de mí. Y no volviste. Ni una llamada. Ni un mensaje. Solo el silencio. Quería entender lo que sentía. Las palabras sonaban absurdas incluso para mí. ¿Y lo entendiste?, preguntó clavándome los ojos. ¿Valió la pena? No supe qué responder. Porque en el fondo sabía la verdad. No, no valió la pena. Yo también me sentía solo, dije, tratando de aferrarme a algo, cualquier cosa. Necesitaba sentirme viva. Tú ya no me mirabas, ya no me tocabas, ya no. ¿Y eso te daba permiso para destruirme?, interrumpió, dando un paso hacia mí. Para desaparecer frente a todos y dejarme ahí, siendo el idiota al que acaban de arrancarle el corazón. Lo vi temblar. Sus manos, su voz. Todo él era un torbellino contenido. Y aún así, no me gritó. No me insultó. No me degradó. Eso fue lo más devastador. ¿Qué quieres que haga?, pregunté en un susurro. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Nada, respondió con una calma que dolía más que cualquier golpe. No quiero tu perdón. Quiero mi dignidad de vuelta. Quiero volver a mirarme al espejo sin sentir asco. Y eso solo lo voy a lograr lejos de ti.
Intenté acercarme, tocarle el brazo, pero se apartó. No me toques, dijo con voz baja pero firme. No después de eso. ¿Vas a dejarlo todo? Pregunté sin poder evitar el llanto que comenzaba a subir. ¿Nuestros planes, nuestra historia, todo? ¿Tú no lo dejaste ya anoche? Me devolvió. ¿O pensabas que podía borrarse con una disculpa? Me senté en el borde de la cama, derrotada. Él tomó la tercera maleta, la cerró con un movimiento seco y la bajó al suelo. ¿A dónde vas a ir? A casa de Clara y Fede. Me ofrecieron su cuarto de huéspedes. No te preocupes, no vas a estar en la calle esta noche. Me mordí el labio, intentando contener el llanto. Pero era inútil. ¿Y después? Él se encogió de hombros. Después, comenzaré de nuevo. Lejos de ti. Porque no quiero pasar el resto de mi vida preguntándome cuándo será la próxima vez. No quiero tener que competir con el próximo desconocido que te mire como ese imbécil lo hizo anoche. Lo acompañé hasta la puerta. No pude evitar seguirlo. Me sentía como una sombra, pegada a sus pasos. Cuando abrió, se detuvo. Se giró para mirarme una última vez. Te amé. De verdad. Más de lo que tú sabías. Pero esa mujer que conocí, ya no existe. Y se fue. Cerré la puerta con el alma en la garganta. El silencio que quedó después fue tan intenso que juraría que podía oír cómo se rompía mi corazón, pedazo a pedazo. Las horas que siguieron a su partida no las viví, las atravesé. No encendí la televisión. No toqué mi teléfono. No comí. No bebí. No lloré. Solo permanecí en el centro de la sala como una figura atrapada en el tiempo, mirando la puerta por la que él se había ido, como si con solo mirarla pudiera hacerlo volver. En algún momento de la noche, la ciudad cayó en su letargo. Todo se volvió más lento. Más oscuro. Más callado. Y fue entonces, en medio de ese silencio aterrador, cuando sentí el peso real de lo que había hecho. No solo lo había traicionado. Lo había humillado. Lo había hecho frente a quienes nos conocían, nos querían, quienes habían sido testigos de nuestro amor. Y peor aún, lo había hecho sin una razón clara. No fue pasión. No fue venganza. No fue odio. Fue vacío. Y el vacío no es una excusa. El vacío solo arrastra. Solo destruye. Me senté en el suelo. No podía mirar nuestra cama. Ni abrir el armario. Cada rincón del apartamento tenía su nombre, su rastro, su olor. Todo era él. Y sin embargo, él ya no estaba. A las 4 de la madrugada, después de horas de mirar al techo, agarré el teléfono. Mi mano temblaba. Busqué su número en la pantalla. Lo conocía de memoria, pero necesitaba ver su nombre, como si eso me diera permiso para llamarlo. Pensé en lo que diría. Lo siento. No sé por qué lo hice. No quiero que esto nos destruya. Frases vacías. Frases huecas. Ninguna bastaba. Apreté llamar. Un solo tono. 2, 3, 4. La voz automática contestó. Buzón. Colgué antes de que terminara el mensaje. Me dolía escucharlo. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Y otra. A la 7ª llamada, cuando ya el sol empezaba a colarse tímidamente por las rendijas de las cortinas, por fin contestó. ¿Dónde estás? Pregunté sin siquiera saludar. Silencio. Sebas, solo dime dónde estás. Iré. No quiero que esto quede así. Esto no es por ti, respondió finalmente, su voz seca, contenida. No te llamé. No te busqué. No es tu momento. Necesito hablar contigo, insistí. Necesito que me escuches. ¿Para qué? ¿Para justificar lo injustificable? ¿Para decirme que fue solo una vez? ¿O que fue algo que necesitabas hacer? Tragué saliva.
No quiero perderte. Él suspiró al otro lado de la línea. Ya me perdiste, Lucía. Lo que estás haciendo ahora no es amor, es culpa. Y no me llames por culpa. No soy tu redención. No fue por otro hombre, dije. Fue por mí. Por lo que me estaba comiendo por dentro. ¿Y crees que eso lo hace menos doloroso? Que saber que no me odiaste, sino que simplemente dejaste de sentir, ¿me va a consolar? Sus palabras me golpearon más que cualquier insulto. ¿Fue solo una noche? Preguntó entonces de repente. Sí, respondí con un hilo de voz. ¿Dormiste con él? Y ahí estaba la pregunta. La única que tenía verdadero peso. Sí. ¿Te protegiste? Sí, mentí porque no estaba segura. Porque no quería cargar con otra culpa. Él no respondió. ¿Podemos vernos? Imploré. Una sola vez. No. No ahora. No pronto. Quizá nunca. Quise gritar. Quise decirle que estaba equivocándose, que aún podíamos salvar algo. Pero sabía que aunque sus palabras eran duras, no eran crueles. Eran definitivas. Y esa era la parte más dolorosa. Aún te amo, me atreví a decir. No. No me digas eso. No me uses para sentirte mejor. Porque si eso fuera verdad, no estaríamos hablando desde dos extremos tan fríos de la misma cama vacía. Un silencio helado se instaló entre nosotros. Algún día, murmuró. Algún día tal vez te perdone. Pero no esperes que eso signifique que voy a volver. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de llamada vacía. Como si su ausencia necesitara repetirse a través del sonido. Fue en ese instante que empecé a llorar. No por mí. No por él. Sino por lo que fuimos. Por lo que acababa de destruir. Pasaron 3 días. 3 días en los que el tiempo dejó de medirse en horas y empezó a contarse en silencios. En las llamadas que no fueron devueltas. En los mensajes que quedaron con una sola tilde. En los recuerdos que llegaban sin permiso y se quedaban como intrusos en el pecho. No me duchaba. No comía. Me limitaba a existir dentro del apartamento que, sin Sebastián, era solo una colección de objetos sin alma. Todo olía a él. Su chaqueta seguía colgada detrás de la puerta. Su taza seguía en el escurridor. Sus zapatos junto a la cama. Y sin embargo él no estaba. Pensé en ir a buscarlo. No sabía con certeza dónde estaba, pero podía adivinarlo. Clara y Fede eran sus mejores amigos, y también los míos, al menos hasta que decidí dinamitar todo con una sola noche. El jueves, al caer la tarde, no aguanté más. Me duché, me vestí con algo que no parecía sacado de un naufragio emocional, y tomé el primer taxi que encontré. No le avisé a nadie. Ni siquiera sabía si él estaría ahí. Pero necesitaba verlo. Necesitaba algo. El trayecto fue lento. No por el tráfico, sino porque cada semáforo era una nueva oportunidad para dar media vuelta y esconderme. Pero no lo hice. Porque el dolor de no verle era peor que el miedo de enfrentarme a él. Cuando llegué al edificio de Clara, me quedé varios minutos frente a la puerta sin atreverme a tocar el timbre. Finalmente una vecina entró, y aproveché para colarme tras ella. Subí al 4º piso con el corazón desbocado. Toqué. Una vez. Luego 2. Luego 3. Fue Clara quien abrió. Al verme, no pareció sorprendida. Solo se cruzó de brazos, como si ya supiera que este momento iba a llegar. Hola, dije con voz temblorosa. Hola. Silencio. Largo. Incómodo. ¿Está Sebastián? Pregunté. Ella dudó. Luego se giró sin responder y caminó hacia adentro. Minutos después, él apareció en el umbral. Estaba delgado. Ojeroso. Con el rostro tenso y la mirada de alguien que había llorado más de lo que quería admitir. Y aún así, seguía siendo hermoso.
Seguía siendo mío. O al menos eso quería creer. Necesitamos hablar, dije sin rodeos. Él me observó. En sus ojos no había odio. Solo agotamiento. No hay nada que no haya sido dicho ya. Sí lo hay. Lo que no te he dicho es que estoy vacía. Que me estoy pudriendo por dentro. Que lo único que quiero es regresar el tiempo y no hacer lo que hice. Yo también quisiera regresar el tiempo, dijo. Pero tú decidiste romperlo. Fue un error. No sé cómo explicarlo. No era deseo. No era venganza. Era un grito. Él cerró los ojos. Como si mis palabras fueran espinas. Lucía, ¿sabes cuál es el verdadero problema? No es lo que hiciste. Es cómo lo hiciste. Pudiste hablarme. Pudiste decirme que estabas rota. Que te sentías invisible. Pudiste buscarme. Pero no. Preferiste irte con un extraño. Y lo hiciste, delante de mí. Me tragué las lágrimas. No sé quién era esa mujer. No me reconozco en ella. Yo tampoco, dijo. Y por eso, no sé si podría volver a amarte. Sus palabras me partieron. Porque no fueron crueles. Fueron sinceras. Frías. Dolorosamente reales. Solo te pido una oportunidad, imploré. No para borrar lo que hice, sino para mostrarte que aún hay algo que puede salvarse. Él dio un paso hacia atrás. Y entonces lo supe. No había marcha atrás. Me quedaré con Clara unos días más, dijo. Pero necesito que dejes de buscarme. Necesito respirar sin sentir que me estás mirando con culpa. Porque no me alivia. Me ahoga. ¿Me odias? Pregunté. No, respondió tras una pausa. Pero desearía poder. Entonces Clara volvió a aparecer. Su rostro mostraba compasión, pero también límites. Lucía, creo que es mejor que te vayas. Asentí. Me giré. Salí del edificio con las piernas temblorosas. Afuera, la noche había caído. Pero ya no tenía miedo de la oscuridad. La oscuridad ahora era yo. Esa noche no regresé a casa. Caminé durante horas sin rumbo, con el abrigo mal puesto, la cara enrojecida por el frío y la vergüenza colgando de los hombros como una piedra. No me importaba si alguien me miraba, si el maquillaje se había deshecho, si el mundo giraba sin mí. Yo solo quería dejar de existir por un rato. Respirar sin sentir que cada bocanada me dolía más que la anterior. Terminé en un parque vacío, sentada en un banco de madera que crujía con cada movimiento. Encendí un cigarro, a pesar de que hacía años que no fumaba. Me ardió la garganta. Tosí. No me importó. Miré el cielo nublado. Y por primera vez desde todo lo ocurrido me dije la verdad. Lo hice. Me fui con un extraño. Me desnudé frente a él. Permití que me tocara. Me dejé llevar. Y no fue pasión. No fue placer. Fue anestesia. Y luego, fue nada. Cerré los ojos y volví a ese momento. A la habitación del hotel. A sus manos que se movían con torpeza, como si me explorara sin conocerme. No hubo ternura. No hubo conexión. Solo cuerpos. Un roce vacío. Ni siquiera recuerdo si cerré los ojos por incomodidad o por vergüenza. Pero lo soporté. Me dejé hacer. Porque pensé que al hacerlo me sentiría viva. Y no fue así. Cuando terminé ese cigarro, decidí que ya no podía seguir huyendo de la realidad. Tenía que decirle la verdad. No la versión edulcorada. No él fue un error o el no sé qué me pasó. Tenía que contarle exactamente lo que ocurrió. Con detalles. Con dolor. Con la brutalidad que merecía quien fue traicionado de la forma más cruel. A la mañana siguiente lo llamé. No para pedir perdón. Sino para confesar. Él no respondió las primeras veces. Pero a la cuarta llamada lo hizo. Su voz estaba seca.
Apenas un hilo. ¿Qué más quieres? Verte. Solo una vez más. Para decirte lo que no he tenido el valor de decir. Ya dijiste bastante. No. No lo suficiente. No todo. Silencio. Estoy en la Plaza San Miguel. Frente al árbol grande, el que tiene las hojas doradas. ¿Puedes venir? No te pido perdón. Solo verdad. Colgó. No dijo que sí. Pero tampoco dijo que no. Esperé una hora. Y cuando ya pensaba que no vendría, lo vi llegar. Llevaba una chaqueta gris y un gorro de lana. Las manos en los bolsillos. Y la misma mirada de siempre, profunda, noble, pero ahora apagada. Se sentó en el otro extremo del banco. No me saludó. Tampoco me miró. Dímelo, fue lo único que dijo. Respiré hondo. Sentí que la garganta se me cerraba. Pero hablé. Sí, me fui con él. No supe su nombre. No supe nada. Solo que me miró como tú ya no lo hacías. Solo que en ese momento pensé que ese gesto significaba algo. Él no respondió. Pero tampoco se fue. Llegamos al hotel. No me preguntó nada. Yo tampoco. Me desvestí primero. No hubo besos. No hubo palabras suaves. No hubo conexión. Solo carne. Él apretó la mandíbula. Fue torpe. Rápido. Frío. Cuando terminó, se durmió. Y yo fui al baño. Me quedé ahí sentada en el suelo, preguntándome qué acababa de hacer. Me miré en el espejo y no me reconocí. Hice una pausa. El viento soplaba fuerte. Las hojas crujían. Pensé en ti. En tu cara. En tu olor. En cómo hubieras puesto la mano sobre mi espalda después. Y me di cuenta de que lo había arruinado todo. Él me miró entonces. Por primera vez en días sus ojos se encontraron con los míos. ¿Lo disfrutaste? Me rompió la pregunta. Pero la entendí. No era morbosa. Era un grito. Negué con la cabeza. No. No sentí nada. Y eso es lo peor. Ni placer. Ni culpa en ese momento. Solo silencio. Como si me hubiera vaciado. Se quedó en silencio. Largo. Tenso. ¿Y entonces por qué lo hiciste? No supe qué responder. Porque no había una razón. No había una lógica. Porque estaba rota. Porque me sentía invisible. Porque necesitaba gritar. Y lo hice con el cuerpo. No con palabras. Él asintió lentamente. Gracias por la verdad. No me perdones aún, le pedí. Pero no me odies con una mentira. Se levantó. Me miró. No sé si te odio. Pero sé que ya no puedo amarte como antes. Asentí. No esperaba menos. Lo merezco. Él se giró para irse. Dio unos pasos. Y luego se detuvo. Lucía. ¿Sí? La próxima vez que sientas que estás rota, háblalo. No con un desconocido. Con quien te ama. Y se fue. Me quedé ahí en ese banco. Mirando cómo se alejaba. Sabía que no lo había recuperado. Pero por primera vez, había sido honesta. Y eso, aunque no sanaba la herida, era el primer hilo de algo nuevo. Doloroso. Pero verdadero. Los días siguientes a nuestra última conversación no fueron de lamento, sino de revelación. No lloré más. No porque no doliera. Sino porque algo dentro de mí se había apagado. Como si el alma, cuando se quiebra de verdad, ya no supiera producir lágrimas. Pasaba horas sentada en el suelo del salón, rodeada de fotos antiguas, de ropa sin doblar, de recuerdos colgando de las paredes. Todo lo que alguna vez construimos juntos seguía ahí. Inalterado. Pero él ya no. Y mientras el mundo allá afuera seguía girando, yo decidí girar hacia atrás.
Volví en mi mente al principio. A la primera vez que lo vi. Sebastián. Tan distinto a todos los demás. No era el más atractivo. Ni el más carismático. Pero tenía algo que a mí me faltaba, calma. Yo, que era un torbellino. Yo, que nunca había aprendido a quedarme quieta. Yo, que vivía con el miedo constante de no ser suficiente para nadie. Él me miraba como si eso no existiera. Como si ya estuviera completa sin necesidad de cambiar nada. Me enamoré de esa mirada. De esa tranquilidad que me envolvía como un refugio. Nos enamoramos rápido. De esos amores que parecen inevitables. Que te hacen sentir que no hay nada fuera de esa burbuja. Que el mundo entero se detiene para ver cómo tú te abrazas en silencio. Nos casamos al año y medio. Sin escándalo. Sin fiesta exagerada. Solo los amigos más cercanos, nuestras familias, una terraza con luces cálidas y promesas susurradas entre copas de vino. Te prometo ser tu hogar, incluso cuando tú no sepas dónde estás. Eso fue lo que él me dijo en sus votos. Y yo lo creí. Y durante un tiempo lo fue. Éramos un equipo. Nos reíamos hasta las lágrimas viendo series estúpidas en el sofá. Cocinábamos juntos. Hacíamos planes de futuro como quien dibuja el mapa de un tesoro. Íbamos a tener hijos. 2. Tal vez 3. Un perro. Una casa con jardín, aunque fuera minúsculo. Y muchos domingos de café y periódico desordenado en la cama. Pero el amor no muere con una explosión. Muere en el silencio. Lo empecé a notar cuando ya era tarde. Cuando nuestras conversaciones se volvieron intercambios funcionales. ¿Pagaste la luz? ¿Qué cenamos? ¿Llegas tarde hoy? Cuando sus abrazos dejaron de ser espontáneos y comenzaron a ser automáticos. Cuando nuestras risas fueron reemplazadas por suspiros. Cuando sus ojos ya no se iluminaban al verme entrar. Pero también lo noté en mí. Empecé a buscarme en otros reflejos. En otros rostros. En las redes sociales. En los cuerpos de otras mujeres que yo creía más deseables, más interesantes, más vivas. Me miraba al espejo y no me reconocía. Había dejado de ser esa mujer impulsiva y brillante que lo había conquistado. Me había convertido en una sombra funcional. Y nunca se lo dije. Nunca le hablé de ese miedo. De ese vacío. De esa tristeza que se escondía detrás de cada rutina. ¿Por qué no lo hice? Por orgullo. Por miedo a que me dijera que ya no me amaba. Por esa absurda idea de que una esposa fuerte no necesita nada. Que se sostiene sola. Que no se quiebra. Y entonces, cuando el silencio se hizo insoportable, cuando yo misma ya no me encontraba ni en sus brazos ni en mis propios pensamientos, elegí gritar de la peor manera posible. No con palabras. Sino con piel. Con la traición más baja. Con un desconocido. Y frente a él. Frente a nuestros amigos. Frente al mundo entero. Y por eso ahora no me siento como la víctima. Me siento como la bomba que explotó dentro de su corazón. Y yo fui quien encendió la mecha. Hay una cosa que nadie te dice sobre las malas decisiones. No siempre las tomas porque quieres hacer daño. A veces las tomas porque estás tan desesperada por sentir, que te vuelves capaz de lo impensable. Y ahora, mientras escribo esto en mi diario, el mismo en el que solía escribir pequeños poemas cuando aún creía en los finales felices, solo me queda una certeza. Lo amé. Lo amo. Y lo perdí. Y por mucho que me perdone algún día, yo no podré perdonarme nunca. No sabía qué hacía ahí. Habían pasado 2 semanas desde que Sebastián dejó de contestar mis mensajes. Desde la última vez que vi sus ojos transformarse en un espejo sin reflejo para mí. Una parte de mí había aceptado su ausencia. La otra aún lo buscaba en cada esquina, en cada semáforo, en cada voz que sonara vagamente como la suya. Me refugiaba en lo conocido, como quien trata de tocar una herida antigua para asegurarse de que sigue ahí. Así que volví. Volví al lugar donde todo comenzó. Al bar.
Ese maldito bar. Tal vez fue un intento inconsciente de castigarme. O tal vez, una parte de mí aún creía que podría encontrar respuestas donde solo había confusión. No fui con amigas. No busqué compañía. Fui sola. Como una sombra. Como una penitente. El lugar era el mismo. La misma música con bajos vibrando en el suelo. La misma barra iluminada con neons. Las mismas risas superficiales, tragos servidos en vasos fríos, miradas furtivas entre desconocidos que pretendían ser espontáneos. Pero yo ya no era la misma. Pedí un whisky. Doble. Sin hielo. Y me senté en una esquina, lejos de la pista. Desde allí, podía observar sin ser vista. Y entonces los vi. Sentados en la misma esquina donde todo había comenzado. Los dos. Los hombres. El que me había abordado con su sonrisa de vendedor de ilusiones. Y el otro. El silencioso. El que había dormido junto a mí esa noche sin alma. La copa se me resbaló un poco entre los dedos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un nudo formarse en el estómago. El corazón se aceleró, pero no por deseo. No por culpa. Por algo distinto. Instinto. Ellos reían. Miraban alrededor como si estuvieran cazando. Otra vez. Con la misma calma meticulosa. La misma impunidad. No me habían visto. Apreté la mandíbula. Y justo cuando me disponía a marcharme, una voz junto a mí me sobresaltó. ¿Sabías que vienen casi todos los fines de semana? Me giré. Era una mujer. Morena, ojos cansados, uniforme negro. Camarera. Me costó unos segundos reconocerla. ¿Nos conocemos? Pregunté, con voz insegura. Soy Tania. No estaba aquí la noche que pasó lo tuyo. Pero supe. Todo el mundo supo. En este bar las historias corren más rápido que los tragos. No supe qué decir. Me limité a bajar la mirada. Ella continuó. Esos dos, dijo señalando con el mentón hacia los hombres. No son nuevos. Llevan años haciendo lo mismo. Se sientan ahí, observan, seleccionan. Les gustan las mujeres casadas. Es como su especialidad. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Cómo sabes eso? Trabajo aquí desde hace 3 años. He visto cosas que no creerías. Esos dos tienen un patrón. Siempre iguales. Siempre la misma estrategia. Tania hizo una pausa y me miró con seriedad. No fuiste la primera. Y me temo que tampoco serás la última. El mundo se volvió más pequeño. Como si me estuviera aplastando el techo. ¿Y nadie hace nada? Tania se encogió de hombros. ¿Qué pueden hacer? No cometen un crimen. Al menos no técnicamente. Las mujeres se van con ellos por su voluntad. El bar no puede impedirlo. Nadie puede. Ellos saben hasta dónde llegar. Nunca insisten. Nunca fuerzan. Solo ofrecen y esperan. ¿Y si una de esas mujeres estuviera en un momento débil? ¿Y si no supiera lo que está haciendo? ¿Y si sí lo sabe? Respondió con dureza. Mira, yo no los defiendo. Me parecen repugnantes. Pero también he visto a muchas mujeres que los buscan. Que se les acercan. Que hasta repiten. Eso fue un puñal. Repetir. La idea de que para ellos yo no fui un accidente, sino parte de una rutina, me desmoronó. ¿Tienen nombre? Desmond y Leo, respondió sin titubear. Trabajan en una empresa de suministros cerca del distrito industrial. Viven por la zona. Son locales. No turistas como hacen creer. ¿Locales? Repetí, sin poder ocultar la rabia. ¿Y cuántas más? Tania no respondió. Solo me ofreció otra copa, esta vez con una mirada de compasión silenciosa. Yo no la acepté. Me levanté.
Y por primera vez en semanas, sentí algo distinto a la culpa. Furia. No contra ellos, sino contra mí misma. Porque durante todo este tiempo me creí especial. Me creí única. Una víctima de un momento de locura. Pero no lo fui. Fui una más. Un número. Un trofeo. Una página más en su colección de mujeres rotas. Salí del bar sin mirar atrás. Y esa noche por primera vez, no lloré por Sebastián. Lloré por mí. Por haberme dejado usar. Por haber creído que mi dolor me daba permiso para destruirlo todo. Y sobre todo por haber entregado lo más íntimo de mí a hombres que no sabían ni mi nombre. Y que jamás quisieron aprenderlo. Dormí poco esa noche. Y cuando lo hice, fue con los puños cerrados. No por rabia. Sino por decisión. Algo dentro de mí se había activado. Algo que llevaba semanas enterrado bajo la culpa, la vergüenza y la humillación. Pero esa noche, al darme cuenta de que no había sido una excepción, sino un eslabón más en la cadena de abusos emocionales de esos dos hombres, entendí que el silencio ya no era una opción. Me había fallado a mí misma. Había fallado a Sebastián. Pero aún podía hacer algo por alguien más. No podía deshacer lo ocurrido, pero sí evitar que se repitiera. O al menos intentarlo. Pasé la mañana siguiente frente a la ventana, viendo cómo el mundo seguía girando sin mí. Transeúntes con sus cafés, madres apuradas, adolescentes riendo en grupo. Nadie sabía que, detrás de esa cortina, una mujer estaba decidiendo convertirse en algo que nunca pensó ser, una vengadora. No de forma violenta. No con gritos ni peleas. Con información. Con verdad. Recordé algo que Tania, la camarera, me dijo antes de irme del bar. Una vez, una mujer se fue con ellos mientras su esposo estaba en el lugar. El tipo casi enloquece. El personal tuvo que intervenir. Y en ese momento lo supe. No era solo un patrón. Era un juego. Uno cruel. Uno calculado. Había algo perverso en todo eso. Algo que iba más allá de la infidelidad. Era una cacería. Una estructura. Una estrategia que utilizaba como materia prima a mujeres frágiles, en crisis, hambrientas de atención, como yo lo estuve. Como muchas están. Y ellos lo sabían. Lo olían. Me vestí y salí con dirección a la empresa de suministros que Tania mencionó. Tenía que ver por mí misma si eso era cierto. Tenía que ponerle nombre, dirección y rostro a quienes me despojaron de todo sin siquiera mancharse las manos. Llegué a un edificio industrial gris, a las afueras de la ciudad. Sin letrero. Sin ventanas. Una de esas estructuras que podrían ocultar cualquier cosa porque a nadie le importa lo que ocurre allí dentro. Esperé. A las 3 de la tarde los vi. Salieron por una puerta lateral, fumando, riendo. Con la misma postura relajada, la misma energía arrogante que tenían la noche del bar. Caminaban como quienes se sienten impunes. Como hombres que no temen ser descubiertos porque siempre han salido ilesos. Y por primera vez, no sentí vergüenza. Sentí claridad. Estaba frente a mis depredadores. A mis manipuladores. A los causantes de una destrucción que, si bien tuvo mi firma, fue dirigida por sus manos expertas. No me vieron. No aún. Así que me marché. Pero ya no era la misma mujer que los observó en silencio desde un rincón del bar. Era otra. Esa noche volví. Me maquillé. Me puse un vestido sobrio. Nada seductor. No quería ser provocativa. Quería ser directa. Llegué al bar temprano, sola. Me senté cerca de la barra y esperé. A las 10 llegaron. Puntuales. Como si siguieran un guión. Y no venían solos. Se sentaron, pidieron sus bebidas y comenzaron a escanear el lugar con la mirada. Como siempre. Como si eligieran a la próxima víctima por debilidad, por ausencia de anillo, por una conversación distante con el acompañante. No era un instinto.
Era cálculo. Esta vez lo vi. Y lo entendí todo. Media hora después, una mujer rubia delgada con ropa de oficina aún puesta, se sentó sola en una mesa. Revisaba el teléfono con ansiedad. Bebía un cóctel muy despacio. Claramente esperaba a alguien. O acababa de ser plantada. Y entonces ocurrió. Uno de ellos, Desmond el más extrovertido, se levantó y caminó hacia ella. Usó las mismas frases que había usado conmigo. El mismo tono. El mismo movimiento de sobre. Ella se rió. Se sorprendió. Pero no se alejó. Parecía halagada. Y yo no pude más. Me levanté. Caminé hacia ellos. El corazón me retumbaba en el pecho, pero la voz me salió firme. Perdón. No quiero interrumpir, pero, ¿todo bien aquí? La mujer me miró, confundida. Desmond frunció el ceño. ¿Nos conocemos?, preguntó él. Yo sí te conozco a ti, dije, manteniéndole la mirada. ¿Quieres que cuente en voz alta cómo funciona tu rutina? ¿Quieres que le diga a ella cuántas más han caído en tu juego? La mujer se tensó. Desmond sonrió, nervioso. Pero no respondió. No soy policía, continué. No vengo a golpearte. Pero sí vengo a impedir que arruines otra vida esta noche. Me giré hacia ella. ¿Estás casada? Ella asintió, casi con vergüenza. Entonces te voy a decir algo. Si tú decides irte con él, será tu decisión. Como fue la mía. Pero créeme, hay heridas que no se cierran. No solo perderás a tu esposo. Perderás algo más profundo. Tu propia voz. Tu valor. Y todo por dos hombres que no te verán como persona, sino como trofeo. El silencio fue absoluto. El bar entero parecía haberse detenido. La mujer bajó la cabeza. Se levantó. Y se fue sin decir una palabra. Desmond me miró con furia. ¿Quién te crees que eres? La mujer que ya no tiene miedo de ustedes, respondí. Y me fui. Esa noche dormí. No bien. No en paz. Pero sí en un estado nuevo. Ya no era solo una mujer rota. Era una mujer despierta. Y a veces eso es el comienzo de algo más fuerte que cualquier amor perdido. El mundo, a veces, se encarga de cerrar sus propios círculos. Pasaron varios días desde aquel enfrentamiento en el bar. No lo conté a nadie. No lo publiqué en redes. No grabé nada. Lo hice por mí. Porque había llegado a ese punto donde una acción, aunque insignificante, era el primer escalón de mi reconstrucción. Sin embargo, algo me quedó vibrando en el pecho, una sensación de que lo que hice no bastaba. Que detener a uno de esos hombres una noche no reparaba el daño que habían hecho a tantas otras. Ni el que me habían hecho a mí. Yo había salido de allí más fuerte, sí, pero aún rota. Y entonces, como si el universo decidiera mover piezas sin mi permiso, ocurrió lo impensado. Fue un sábado por la noche. Iba caminando hacia casa de Clara. Nos habíamos reconciliado recientemente. Había aceptado hablar conmigo después de semanas sin responder. Me pidió que fuera sincera y lo fui. No con palabras fáciles, sino con detalles. Le conté todo. El dolor. La caída. El vacío. Su rostro fue mezcla de pena y respeto. Y me dijo algo que no olvidaré jamás. Tú no eres solo lo que hiciste. Eres también lo que decidas hacer después. Así que esa noche, decidí tomar ese primer paso y visitarla. Iba por una calle que solía evitar. Una calle con un bar al final que no era precisamente el más agradable de la zona. Una mezcla de pub, antro y sótano mal ventilado. Lo reconocí al instante. No por el nombre, sino por el murmullo espeso que salía desde su interior. Y justo cuando pasaba frente a la entrada lo vi. Desmond. El mismo Desmond. Agarrado por el cuello de la camisa, contra una pared lateral del callejón que bordea el local. No estaba solo.
Había 3 hombres más. Uno de ellos era Sebastián. Sentí que se me helaba el alma. No había rabia en su rostro. Había fuego contenido. Una energía controlada que solo he visto en hombres al límite. Llevaba una sudadera oscura. Guantes en las manos. Su expresión era la de alguien que no estaba buscando justicia, sino respuesta. No quería escándalo. No gritaba. Pero sus ojos eran los de alguien que lo había perdido todo, y ahora no tenía miedo de perder nada más. ¿Cuántas? Le preguntó a Desmond con voz baja sin titubear. ¿Cuántas esposas te llevaste mientras los maridos te miraban? No sé de qué hablas, farfulló el otro, intentando zafarse. Sebastián le apretó más fuerte la camisa. Lo empujó contra la pared. No eres un amante. No eres un seductor. Eres un depredador. Y no quiero tus excusas. ¿Y tú quién eres? Escupió Desmond con los dientes apretados. El esposo de una mujer que cometió el peor error de su vida por culpa de un juego que tú inventaste. El golpe no se oyó fuerte. Fue seco. Preciso. Un puñetazo en el estómago que dobló a Desmond de inmediato. Cayó de rodillas, sin aire. Yo me tapé la boca. Estaba paralizada. Nadie me había visto. Los otros 2 hombres que acompañaban a Sebastián, no los conocía, pero por su lenguaje corporal supe que no estaban ahí para hablar. Lo levantaron de los brazos y lo mantuvieron erguido. Sebastián se inclinó, con el rostro a pocos centímetros del suyo. Esto no es por mí, le susurró. Es por todas. Desmond trató de escupir una respuesta, pero otro golpe le cruzó la cara, haciéndolo tambalear. No había odio en Sebastián. No había locura. Había determinación. No estaba vengándose de una infidelidad. Estaba vengándose de la manipulación. Del abuso emocional. De la humillación premeditada. De ser una herramienta en el juego de 2 hombres que se alimentaban de la debilidad de los demás. Entonces y solo entonces me hice presente. Salí de las sombras. Caminé hacia ellos. Sebastián me vio primero. Se tensó. Sus ojos se agrandaron. No esperaba verme ahí. Nadie lo hacía. ¿Qué haces aquí? Preguntó con la voz rasgada. Te vi desde la esquina, respondí sin dejar de mirar a Desmond. No sabía que tú. No deberías haber venido, dijo, bajando la mirada. Me acerqué a Desmond. Estaba sangrando por la nariz. Los ojos hinchados. Pero no había en él ni una pizca de arrepentimiento. Solo miedo. El miedo de alguien que por primera vez se daba cuenta de que la impunidad tiene un final. ¿Te acuerdas de mí? Le pregunté. Él no respondió. Solo me observó como si ya no pudiera distinguirme de todas las demás. Yo sí me acuerdo de ti. Cada gesto. Cada palabra. Cada silencio. No porque me marcaras, sino porque me borraste. Por eso te recordaré. Porque me dejaste vacía. Y ahora, ya no tienes poder. Me giré hacia Sebastián. Nuestras miradas se encontraron. Y en ese instante entendí que él no necesitaba perdonar. No aún. Pero me había escuchado. Me había visto. Y yo, por primera vez, no sentía vergüenza. Sentía firmeza. Sebastián le hizo una señal a los otros 2. Lo soltaron. Desmond cayó de nuevo al suelo. Se quedó ahí, escupiendo sangre, tosiendo, sin decir nada. Vámonos, dijo Sebastián. Yo asentí. Caminamos en silencio por unos minutos. Luego él se detuvo. No quiero volver contigo, Lucía. Su voz era suave, sin ira. Pero ya no te odio. Asentí. Lo sé. Y con eso me basta. Y lo decía en serio. Porque hay heridas que no sanan con el regreso. Sanan con el cierre. Y esa noche por fin lo tuve. Cuando llegué a casa esa noche, no encendí la luz.
No lo hice por cansancio. Lo hice por respeto. Respeto al silencio que traía pegado a la piel. A las imágenes que me habían seguido durante el trayecto. A los sonidos sordos de los golpes. A los ojos de Sebastián, tensos, determinados pero no vacíos. A mis propios pasos que no sabían si avanzar o regresar. La oscuridad del apartamento me pareció menos intimidante que otras veces. Más bien, necesaria. Era la única forma en la que podía escucharme. Ya no el ruido de la culpa, ni el eco de la vergüenza. Sino esa voz interna que llevaba semanas hablando bajito, desde el rincón más escondido de mi alma. Esa noche vi algo que no se ve todos los días. Una justicia que no se ejecuta en tribunales. Que no se firma con abogados. Una justicia cruda, física, casi primitiva. Sebastián no solo le devolvió los golpes a Desmond, también le arrebató el disfraz. Lo hizo sangrar como el hombre que realmente era, uno que se alimentaba de mujeres rotas. Y en cierto modo también me castigó a mí. No con palabras. No con violencia. Sino con la verdad de sus acciones. Porque verlo ahí, al frente de ese hombre que me destruyó con una sonrisa, me hizo entender lo que realmente perdí. No solo a Sebastián, no solo a un esposo, perdí a alguien que alguna vez se hubiese partido el alma por protegerme. Y que aún ahora, en ruinas, conservaba más honor que yo en mis mejores días. Me preparé un té. Lo bebí en silencio. Me senté en el suelo, descalza, envuelta en una manta que aún olía a él. No lloré. Esta vez no. Porque algo había cambiado. Esa escena violenta que en otro tiempo me habría escandalizado o indignado, no me asustó. Me despertó. Me recordó lo que significa tener límites. Dignidad. Furia contenida. Amor que ya no se traduce en promesas, sino en actos. Y lo más extraño fue que, no me sentí vengada. No celebré el castigo de Desmond. No lo aplaudí. No sentí victoria. Sentí justicia. La clase de justicia que llega cuando todo lo demás ha fallado. Cuando las palabras ya no alcanzan. Cuando la herida no cierra, pero deja de supurar. Y entendí que no necesitaba que él, Desmond, pidiera perdón. Porque su silencio, su sangre, su temblor, ya lo dijeron todo. Y también entendí que no necesitaba que Sebastián me perdonara para seguir caminando. Porque esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí el peso de mis decisiones, sí. Pero también la liviandad de haber hecho algo que no venía de la culpa, sino de la claridad. Me acosté tarde. Cerré los ojos sin medicación. Sin música. Sin llanto. Y soñé. No con Sebastián. No con el hotel. No con el bar. Soñé conmigo. Con la mujer que fui. La que cayó. La que se arrastró por el perdón. Y también con la que ahora nacía lentamente desde los restos. No mejor. No más pura. Solo más despierta. Y eso sí era un principio. Hay un momento en el que el dolor deja de gritar. No porque desaparezca, sino porque se acomoda. Se instala en un rincón del alma como un huésped permanente, silencioso, que ya no necesita derrumbarte para recordarte que está ahí. Simplemente te acompaña. Así me sentía. Después de esa noche, después de ver a Sebastián enfrentarse a uno de los hombres que desataron el infierno, la vida no volvió a la normalidad. Pero algo en mí sí comenzó a transformarse. No con fuegos artificiales. No con epifanías reveladoras. Sino con cosas pequeñas. El primer cambio fue en la mañana. Me desperté sin prisa. No por desinterés, sino por respeto. Al cuerpo, a la mente, al nuevo ritmo que estaba intentando establecer. Me senté en la cama sin mirar el teléfono. Dejé que el silencio me envolviera, pero esta vez no como una amenaza, sino como una oportunidad. Empecé a caminar. Literalmente. Cada mañana me ponía ropa cómoda, me recogía el cabello, y salía a recorrer el vecindario. Calles que antes cruzaba deprisa, ahora las pisaba con una calma que no conocía.
Observaba a la gente. Escuchaba fragmentos de conversaciones ajenas. Me convertí en espectadora de una vida que ya no giraba en torno a mí ni a Sebastián. Y, curiosamente, eso me tranquilizaba. Había vida más allá de mi historia. Más allá de mi caída. El mundo no se había detenido. No me había juzgado. No me había condenado. Yo lo había hecho. El segundo cambio fue con el espejo. Durante semanas no había podido sostenerme la mirada. Evitaba mi reflejo como si en él pudiera ver las escenas de aquella noche proyectadas una y otra vez. Pero un día, sin pensarlo demasiado, me paré frente a él. Me miré. Y no vi a una mujer derrotada. Vi a una mujer que había atravesado el infierno, y había salido del otro lado. Lenta, herida, culpable. Pero de pie. No más maquillaje para ocultar. No más excusas en los ojos. No más guiones internos de autoengaño. Era yo. Toda yo. Con lo bueno y lo devastado. Y me reconocí. No como antes. Sino como ahora. Y luego vino el cambio más difícil, la renuncia. El teléfono dejó de sonar. Sebastián ya no aparecía en mis sueños como antes. Ya no lo esperaba en la puerta. Ya no me imaginaba cómo sería su voz si me perdonara. Dejé de escribirle mensajes que nunca enviaba. De revisar sus redes. De intentar saber si había comenzado de nuevo con alguien más. No porque ya no lo amara. Sino porque entendí que aferrarme a ese amor era otra forma de castigarme. Él se había ido. No por rencor. Sino por dignidad. Y yo, debía aprender a irme también. De su recuerdo. De la fantasía de volver. De esa mujer que se quedó atrapada en la puerta del bar aquella noche. Empecé a reconstruirme con detalles mínimos, ordenando cajones, cambiando las sábanas, regalando ropa, cocinando para mí sola por primera vez en años. Redescubrí el sabor del café sin conversación matutina. El valor de una ducha larga. La paz de acostarse sin el peso de otra presencia. Y sí, había días en los que el dolor regresaba. Como un viejo conocido que toca la puerta sin aviso. Pero ya no lo rechazaba. Le abría. Le dejaba sentarse. Y cuando estaba listo lo dejaba ir. También tuve momentos de rabia. De autocrítica. Me repetía mentalmente todo lo que podría haber hecho distinto. Volvía a ese instante en el bar como si al pensarlo 1000 veces pudiera reescribirlo. Pero aprendí que el arrepentimiento no borra, solo enseña. Me inscribí en un curso de escritura. No porque creyera tener talento, sino porque necesitaba hablar sin hablar. Escribir lo que aún no podía contarle a nadie. Ponerle palabras a lo que me dolía en los huesos. Y así, letra por letra, descubrí que hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Y yo, había estado sobreviviendo por demasiado tiempo. Una noche, mientras volvía a casa con una libreta llena de notas, pasé frente a una librería. En el escaparate había una frase escrita con tiza en una pizarra. No estás obligada a ser la misma después de sanar. A veces, curarse también significa cambiar de forma. Me quedé ahí observándola con un nudo en la garganta. Porque por fin entendía lo que eso significaba. Ya no quería volver a ser la mujer de antes. No por desprecio. Sino porque esa versión mía necesitaba desaparecer, para que pudiera nacer otra. No mejor. No perfecta. Pero más mía que nunca. Y así, bajo la luz tenue de la calle, me permití sonreír. No de felicidad. Aún no. Pero de reconocimiento. Porque esa mujer que se miraba reflejada en la vitrina, por fin se perdonaba. El sobre llegó un martes, antes del mediodía. No tenía remitente, pero lo reconocí de inmediato. El tono beige del papel. El grosor. El frío que me recorrió la espalda apenas lo toqué. No necesitaba abrirlo para saber lo que era. Los papeles del divorcio. No había drama. No había amenaza. Era lo que ambos sabíamos que llegaría,
tarde o temprano. Pero verlo ahí, sobre la mesa, tangible, legal, con mi nombre y el suyo separados por líneas de tinta negra, fue como sentir que alguien me partía en dos de nuevo. Lo abrí con cuidado. Revisé cada página. Leí el lenguaje jurídico con la atención de quien intenta encontrar grietas entre las palabras. Pero no las había. Todo estaba en orden. Frío. Preciso. Sin emoción. Como una muerte bien organizada. No lloré. Solo cerré los ojos. Respiré. Y supe que tenía que verlo una vez más. No para pedirle que cambiara de idea. No para rogarle. No para limpiar mi nombre. Solo para agradecerle, y despedirme como debimos hacerlo desde el principio, con la verdad entre las manos y la dignidad aún entera. Le escribí un mensaje. Breve. Sin adornos. ¿Podemos firmar esto en persona? No quiero enviártelo por correo. Quiero que nos miremos una vez más. Y que eso sea suficiente. Me respondió horas después. Mañana. A las 5. Cafetería Roma. Solo eso. Esa noche dormí con los papeles junto a la cama. No por apego, sino por respeto. Los doblé con cuidado. Como si guardaras una foto de alguien que ya no volverás a ver, pero que una vez te hizo feliz. A las 4:30 ya estaba en la puerta del café. Era un lugar pequeño. De esos con olor a café tostado y madera vieja. Íbamos ahí al principio. Cuando todo era ligero. Cuando teníamos tiempo para hablar de tonterías. De películas. De nuestros miedos. Antes de que el silencio se volviera rutina. Lo vi entrar. Estaba igual, y completamente distinto. Sebastián tenía barba de varios días, una chaqueta que no le conocía, y ese andar tranquilo que siempre tuvo, pero ahora sin el brillo en los ojos. Era el mismo cuerpo. La misma voz. Pero no era mi esposo. Ya no. Nos saludamos con un gesto leve. Nada más. Nos sentamos frente a frente, como dos antiguos colegas que compartieron una vida. Como dos personas que se amaron tanto, que ya no sabían cómo mirarse sin romperse. Saqué los papeles. Los deslicé hacia él. Ya están firmados por mi parte, dije sin adornos. Él asintió. Revisó sin apuro. Firmó en silencio. No hablábamos del clima. No hablábamos de nada. Y entonces, cuando todo estuvo hecho, cuando no quedaban más líneas por firmar ni espacios por completar, me atreví. ¿Puedo decir algo? Él levantó la mirada. No respondió, pero no se negó. No quiero que te quedes con una sola imagen mía. La peor. La de esa noche. La del bar. Porque antes de eso hubo otras. Las buenas. Las que construimos. Las que nadie más conoce. Y aunque lo que hice no tiene excusas, quiero que sepas, que lo bueno fue real. Yo te amé. Y nunca mentí en eso. El silencio que siguió fue largo. Y después su voz. Yo también te amé, Lucía. Con todo lo que tuve. Y por eso me dolió tanto perderte. No por lo que hiciste. Sino por cómo me lo hiciste. Asentí. Lo sé. No te odio, añadió con la voz más baja. Ya no. Pero no podría volver a confiar en ti. Y no sé vivir con alguien a quien no puedo entregarle mis espaldas sin miedo. Eso me rompió. No porque fuera cruel. Sino porque era cierto. Tan cierto, que dolía como una confesión. Gracias por venir, le dije. Por no cerrar esta historia con una firma por correo. Por darme la oportunidad de mirarte una vez más. Gracias por decir la verdad, me respondió. Nos levantamos al mismo tiempo. Él me ofreció la mano. No para reconciliarnos. Sino para cerrar el ciclo. La tomé. Su piel seguía tibia. Sus dedos firmes. Como aquel primer día. Como el último. Y como este. Nos soltamos. Él se marchó primero.
Lo vi salir del café. Lo vi cruzar la calle. Lo vi alejarse, hasta que lo perdí entre la gente. Y entonces supe que no habría más. Ni regresos. Ni cartas. Ni reencuentros. Solo recuerdo. Y eso tendría que bastar. Me quedé un momento más en la mesa, viendo cómo los camareros recogían las tazas, cómo los demás clientes reían, cómo la vida seguía su curso sin dramas. Tomé mi bolso. Salí sin mirar atrás. Y por primera vez, sentí que ya no éramos una historia abierta. Éramos una historia vivida. Algunas historias no terminan con un portazo. Terminan en silencio. No con un grito. Sino con una última mirada. Con un apretón de manos que alguna vez fue abrazo. Con dos personas que alguna vez fueron hogar, y que ahora se convierten en memoria. Desde aquel día en el café, no volví a ver a Sebastián. No en persona. No en redes. No en ninguna parte. Fue como si, al firmar los papeles, el universo hubiera decidido dividirnos en dos líneas paralelas que jamás volverían a cruzarse. Y está bien. Durante un tiempo me asustaba esa idea. Pensaba que no podía seguir adelante sin al menos saber que él seguía ahí, en alguna parte, respirando la misma ciudad que yo, bajo el mismo cielo, con las mismas heridas. Pero ahora, entiendo que hay dioses que no son castigo. Son liberación. Y no solo para él. También para mí. La vida siguió. Claro que sí. No igual. Pero siguió. Los días volvieron a tener estructura. Desayuno, trabajo, caminatas, silencio, escritura. Aprendí a ocupar el espacio que antes llenábamos entre los dos. No lo tapé con nadie más. No lo reemplacé. Solo lo acepté. Como un hueco que ya no me duele, pero que tampoco quiero borrar. Mis amigas poco a poco regresaron. No todas. Algunas se alejaron definitivamente. No las culpo. A veces la traición, aunque no se dirija hacia ti, te salpica. Pero las que se quedaron lo hicieron sin juzgarme. Me abrazaron sin preguntarme por qué. Me invitaron a hablar, o a callar. Y eso fue más valioso que cualquier perdón. También volví a visitar a mis padres. Me costó. Mi madre me miraba con ese gesto contenido, como si no supiera si debía consolarme o reprenderme. Mi padre, en cambio, solo me preparó un café y se sentó conmigo en silencio. ¿Estás bien?, me preguntó al cabo de un rato. Estoy distinta, respondí. Y él asintió como si eso fuera suficiente. Y lo fue. Pasaron los meses. Conocí gente nueva. Algunos me interesaron. Otros no. Pero no volví a buscar refugio en brazos ajenos. Porque aprendí que el primer lugar donde una mujer tiene que estar segura, es en sí misma. La escritura se volvió parte de mi rutina. Lo que comenzó como un desahogo, se transformó en una especie de brújula. Cada palabra que escribía era una forma de volver a mí. De reconstruirme. De recordarme que el dolor puede doler, pero también puede enseñar. Un día, una editorial pequeña publicó un relato mío en su blog. Era una historia de amor que terminaba en un aeropuerto. Sin reconciliación. Sin drama. Solo una mujer viendo al hombre que amó abordar un avión sin prometer volver. La editora me escribió: tu texto tiene algo crudo y verdadero. Se nota que fue vivido. Sonreí. Porque sí lo fue. Un año después del divorcio, volví a pasar frente al bar. No entré. Solo me detuve un momento frente a la puerta. Ya no sentí náusea. Ni culpa. Solo recuerdo. Y eso, también está bien. A veces me pregunto si él también me recuerda. Si alguna noche, al escuchar cierta canción, se le escapa un pensamiento hacia mí. No como nostalgia. Sino como reconocimiento. De que fuimos algo. Algo grande. Algo real. Algo que murió, pero que alguna vez nos sostuvo.
Y eso, en este mundo tan efímero, tan acelerado, tan ruidoso, ya es mucho. Porque no todas las historias terminan con reconciliación. Ni con castigo. Ni con olvido. Algunas terminan como esta. Con una mujer que fue infiel. Que se perdió. Que destruyó algo sagrado. Pero que eligió no quedarse en el suelo. Que se reconstruyó. No para recuperar lo perdido, sino para reencontrarse con lo que aún estaba vivo dentro de ella. Hoy soy esa mujer. No perfecta. No ilesa. Pero completa. Y eso, aunque nadie más lo vea, aunque el mundo no lo aplauda. Es mi victoria. Y con eso cierro.